en la provincia de Mendoza. Creo que tiene que ver con algo educativo académico con la Universidad de Mendoza. Vecinos de aquí de MDZ Radio. He tenido que caminar muy poquito para llegar a los estudios. Miquel, bienvenido a MDZ Radio aquí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias por tenerme con ustedes aquí en la radio, sí. Yo soy profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid y ciertamente estoy en la Universidad de Mendoza. Tenemos un convenio con la Universidad de Mendoza y en esta ocasión estamos dando un curso de osteopatía craneal a los alumnos de tercero. Bueno, haga de cuenta que nosotros no sabemos absolutamente nada de, como de verdad es, de osteopatía. Cuéntenos de qué se trata. ¿Forma parte de la medicina tradicional? ¿Es una nueva forma de medicina? Es una especialidad médica o especialidad sanitaria, sí, donde básicamente utilizamos la terapia manual, desde un punto de vista tanto diagnóstico como terapéutico. Ciertamente, años hace, pues la medicina tenía tres ramas. Una rama era la cirugía, otra la farmacología y otra era la terapia manual. Por motivos pudorosos, religiosos, esta última rama de la terapia manual se abandonó y en Estados Unidos, pues médicos, llegado el momento, optaron por retomar esta rama. ¿Qué es la utilización de masajes? No es la utilización de masajes, es la utilización de métodos diagnósticos mediante test. También utilizamos test ortopédicos médicos, tenemos test propios de la osteopatía. Todos los realizamos mediante técnicas manuales y en base a esos resultados de los test, pues seleccionamos aquellas técnicas que son más apropiadas para resolver o solventar los problemas con los que nos viene el paciente. Desde niños en adelante, ¿no? Porque digo, es pediatra también. Sí, una de las ventajas de la osteopatía es que nos abre muchísimos campos. Es decir, yo cuando comencé a estudiar osteopatía, mi especialidad era la especialidad deportiva. Yo estuve trabajando 2 años en el Real Madrid y los fisioterapeutas, que en aquel momento, fisioterapeutas y kinesiólogos, ¿verdad? Sí. Pues la misma cosa. Habían tenido todos la formación en fisioterapia, pero cuando empezó a tomar fuerza la osteopatía en España, pues todos los que éramos compañeros allí, pues se sumaron a nueva movida. Claro. Ingresamos en la Escuela de Osteopatía y comenzamos nuestra formación, que nos abrió muchísimas puertas y nos ayudaba a que los problemas que habitualmente teníamos pues mejoraran antes. Los jugadores en aquel momento o los pacientes que tratásemos tenemos que preguntar en qué época del Real Madrid, porque acá como son muy futboleros los y me parece que el Barcelona tiene un poquito más de gente acá. Pues por aquel entonces era la época de los galácticos, que se dice, ¿verdad? Claro, sí, Zidane, claro, sí. Fernando Redondo. Esto fue recién que yo terminé la formación en kinesiología, sí, entonces pues nada más terminar, a mí el deporte era algo que me había llamado mucho siempre la atención, me había dedicado a jugar y entonces pues el ámbito deportivo era algo que me atraía mucho. Tuve la oportunidad y la aproveché, sí. ¿Qué tipo de lesiones se están directamente tratando con fisioterapia? ¿Todo hoy se lleva a la cirugía o se evita la cirugía? Desde nuestro punto de vista, la cirugía, digamos que debe ser ante el fracaso terapéutico buscamos una alternativa, que es una alternativa quirúrgica, ¿sí? A nivel de kinesiología se habla mucho del apartado traumatológico. Lo único es que desde el punto de vista osteopático, la osteopatía tiene un abanico mucho más amplio, ¿sí? Y podemos tratar lesiones varias, ¿ok? Yo, por ejemplo, para abrirles un poquito, podría hablarles, este fin de semana estamos trabajando con un seminario de craneal. Si tenemos un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y entonces se ha golpeado en la frente, si tenemos un hueso, que es el hueso etmoides, perdonen que use tecnicismos, pero si a través de ese hueso llega la información sensitiva del olfato, a través del nervio olfatorio, y existe algún movimiento a nivel de ese hueso que pueda comprometer ese envío, ese flujo de información hacia el cerebro, pues entonces perfectamente sí entendemos y damos por hecho que este paciente pueda tener una alteración del olfato, una pérdida del olfato. Y hay técnicas craneales que le pueden ayudar a recomponer, a restituir, a restaurar la situación previa al accidente en esas uniones óseas, con lo cual la sintomatología cedería. Casos tan, digamos, fabulosos como estos, pues los podemos tener en consulta, consecuentemente. Sin llegar a la operación, digamos. Por supuesto, sin llegar a la operación. La parte quirúrgica es ajena a nosotros. Pongamos por caso, mi tesis doctoral
fue sobre el estudio de la patología de otitis media en bebés y en niños, donde utilizábamos como método diagnóstico pues unos métodos. Una otitis que es crónica sería. Las otitis son recidivantes, no tienen por qué ser crónicas, sí, pero sí que son recurrentes. Bien. Y si uno tiene una predisposición y cada tanto aparecen. Tiene una predisposición, normalmente vienen originadas por una patología respiratoria. Es ese virus de vías respiratorias altas el que logra alcanzar la zona del oído medio y como respuesta las paredes de este oído medio empiezan a producir una sustancia líquida. Con lo que sabemos que genera una otitis, digo, para los chicos, para los grandes también, digo, uno va en un momento donde casi parece estar muriendo por el dolor. Ciertamente, porque ese líquido acumulado dentro del oído medio empuja contra la membrana timpánica, que tiene muchos receptores sensitivos y por supuesto produce mucho dolor. No solamente eso, sino la limitación de ese tímpano a vibrar convenientemente cuando recibe la onda sonora. Con problemas auditivos, claro. Produce problemas auditivos. Y ¿cómo lo tratan entonces? Tenemos técnicas que nos permiten que un conducto localizado a nivel del oído medio, cuya función es permitir el drenaje, el vaciado del contenido que pueda haber líquido dentro de ese oído medio, por ejemplo, ante esta situación, funcione convenientemente, cosa que no puede realizarse cuando en su parte final hay una válvula que no se termina de abrir. Y tenemos técnicas manuales, en este caso intrabucales, que nos permiten acceder, para darle sentido, nos permiten acceder a un músculo cuya contracción va a traccionar de esa válvula, permitiendo la abertura de la misma y con ello el drenaje y el vaciado de ese líquido a través del conducto hacia la orofaringe, restaurándose así la audición de conducción de este niño y aliviando los problemas que pueda tener, por ejemplo, de escolarización o de adquisición del lenguaje. Claro, sí. Hasta ese punto, digamos, que llegamos. Y sí, nos permite alejarnos y abrirnos un abanico amplísimo, lejos de las cuestiones tradicionales, traumatológicas, que tanto cansan. Con la medicación, ¿no? Porque lo más común es que mediquen. Sí, lo más común es tratar de medicar, pero es que cuando un niño que tiene ese líquido contenido se infecta, ciertamente le dan un antibiótico que consigue, por ejemplo, sanear ese líquido, pero no sacarlo de ahí. Y es por esto que transcurridas 2 semanas ese líquido vuelve a infectarse y la situación es la misma y tenemos otro nuevo ciclo de antibiótico, cosa que cansa a los padres, cosa que merma el sistema inmune de los niños, de manera que este tipo de trabajo que nosotros tenemos en consulta, este tipo de variedad, pues es lo que nos apasiona. Y yo cuando me dedicaba únicamente a la kinesiología, pues veía que tenía todos los días trabajo de 8 a 8, tenía 15 pacientes, no tenía tiempo para tratarlos y al final de mes, cosa que, oye, pues también tenemos que tener en cuenta, el dinero no llegaba. Y en cambio, pues bueno, a día de hoy, pues también, además de la satisfacción personal y la satisfacción de la mejoría que encuentran los pacientes, pues esos ingresos pueden aumentar, lo cual me permite trabajar quizá menos horas al día o dedicar más tiempo a mis pacientes, trabajar más a gusto y ese dinero sobrante pues dedicarlo a, por ejemplo, formación o compra de libros o mejorar las características de la consulta, lo cual me permite pues desempeñarme globalmente en aquellas parcelas donde pues uno desea, ¿no?, profesionalmente. Doctor, ¿por qué en la provincia de Mendoza? ¿Desde hace cuánto tiempo están vinculados a la Universidad de Mendoza? ¿Hace cuánto que están viniendo a la provincia? Sí, llevamos tiempo vinculados a la Universidad de Mendoza, tenemos convenio con la Universidad de Mendoza y desde aquí quiero agradecer, ayer tuvimos mismamente una reunión con la secretaria académica y nos brindan todos los medios para mejorar el contenido formativo, desde la posibilidad de hacer disecciones hasta el hecho de que en el futuro nuestros alumnos puedan continuar profesionalmente ligados a la universidad, por ejemplo, en la parcela de estudios científicos, en la parcela de investigación, puesto que es un complemento fabuloso una vez que se ha desarrollado, pues toda la formación, se ha completado los estudios, ¿sí? Obviamente que tenemos mucho más para hablar y seguramente no va a ser la única oportunidad de tenerlo aquí en el estudio. Desde ya le agradecemos esta visita, Miquel. Muy amables y muy agradecido por estar aquí. Bueno, ha pasado por aquí por MDZ Radio en el marco de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que tiene también su asiento aquí en Mendoza, en la Universidad de Mendoza, el doctor Miquel García de Pereda, osteópata, con sus palabras sobre los dolores y la forma de calmarlos. Gracias. Muy bien. 13:30 minutos, ya venimos. Tomar un descanso fuera del estudio siempre es motivo